Estamos de regreso ya y bueno, está aquí conmigo en el estudio el oncólogo Homero Fuentes, quien el día de hoy viene a darnos información acerca de lo que es el cáncer de laringe o comúnmente conocido como cáncer de garganta. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Muy buenos días, Oye. Un feliz año para todos ustedes, para toda la audiencia. Y bueno, platicar en estas épocas de frito, de bufanditas, de post-Navidad, post-Año Nuevo, y a veces de excesos, ¿sí? Es conveniente recordar que el cáncer en la laringe, propiamente dicho como tal, es una enfermedad oncológica relativamente común, que es absolutamente prevenible, por lo menos en la gran mayoría de los casos, que está muy estrechamente asociada a algunos factores de riesgo, ejemplo específico, el tabaco, ¿sí? O alguna presencia de algunos virus, particularmente virus del papiloma humano, poquito diferentes a los, digamos, de la misma familia, pero poquito diferentes a los virus del papiloma humano que se asocian al cáncer ginecológico. Hemos visto en las últimas épocas, no solo en la laringe, sino en el resto de la cavidad oral, y me refiero a la lengua, a los carrillos, a los pilares, a la zona de amígdalas. Hemos visto, y particularmente en los jóvenes, un repunte de estas enfermedades, particularmente asociadas al virus del papiloma humano, y muy estrechamente relacionadas también con hábitos y características de tipo sexual. Entonces, creo que vale la pena hacer un llamado de prevención. Claro. Sí, hay que tomar las medidas higiénicas adecuadas, porque no sé si supieron, hace algún tiempo, no mucho, se presentó en algunos otros países, en particular, no en México escasamente, pero mucho más en otros países, un nuevo brote de sífilis. Una enfermedad que pues pertenecía prácticamente a la historia, que prácticamente ya no la veíamos, y países como Japón, por ejemplo, tuvieron un brote tremendo de sífilis el año pasado. Algunos de los microbios que creíamos estaban ahí dormidos, olvidados y formando parte de los libros de medicina, pero básicamente de centros históricos, pues resulta que no. Algo parecido hace algunos años pasó con la tuberculosis. Incluso recuerdo que algún presidente algún día dijo que por decreto presidencial la tuberculosis se eliminaba de México, ¿no? Lo cual pues, es absurdo, ¿no? Hoy tenemos, hace varios años ya, un repunte importante en la tuberculosis pulmonar, y no solo en la pulmonar. Algo parecido está pasando con el cáncer en la laringe y con el cáncer en la cavidad oral. Claro. Y doctor, ¿quiénes son las personas que están más propensas? Hablábamos, lo acaba de comentar, que el tabaquismo, ¿no? Ese es como un factor clave, pero las personas que tal vez no fumaban. Mira, es una enfermedad que vemos mucho en la gente que utiliza mucho la voz. Por ejemplo, ustedes, ¿sí? Que de eso vivimos, ¿no? Que de eso viven. Por ejemplo, los cantantes, por ejemplo, los maestros, aquellas gentes que utilizan constantemente la voz, que están sujetos a cambios de temperaturas bruscos, particularmente del calor al frío, ¿sí? Es peligroso. Es peligroso, y si a esto le añades el tabaco y si a esto le añades ciertos hábitos sexuales sin la higiene correcta o sin la precaución adecuada, ese es el grupo de mayor riesgo. Y una vez que ya está detectado, ya está el diagnóstico, ¿qué es lo que sigue? Fíjate que el tratamiento es bastante rudo. Cuando el cáncer, como todos los cánceres, se clasifican en estadios o en estadios, hay una etapa 1, una etapa 2, una etapa 3, una etapa 4. Cuando el cáncer es relativamente temprano, tú puedes operarlo. Hay cirugía conservadora de la laringe que solamente está indicada en pacientes con casos muy, muy tempranos, en donde puedes hacerlo por vía endoscópica, puedes, vamos a decir, que extirpar la lesión o quemar la lesión con láser, y en el extremo, pues habrá que quitar la laringe, y cuando quitas la laringe, pues quitas la voz. Quitas la caja de resonancia propiamente dicho, y pues no hay más que la posibilidad de tomar accesorios adicionales o complementarios para poder expandir la voz, ¿sí? Cuando sale de ese margen quirúrgico, que todavía es algo más grave,
pues entran los tratamientos tradicionales de la radioterapia, de la quimioterapia, de las terapias biológicas hoy en día tan en boga, algunas eficientes, algunas no tanto, pero en todos los casos caras, complicadas, con demasiados efectos adversos y no necesariamente con una correlación de curación absoluta. Exacto. Así que lo mejor es no llegar a esos extremos. Cuidarse, estarse checando, ¿no? Claro, porque repito, es totalmente prevenible. Veamos, estos factores son ¿Cuáles modificables. pudieran ser los síntomas? Los síntomas es la disfonía, la ronquera que persiste más allá del tiempo, ¿sí? Pero antes de la ronquera incluso hay un periodo de tiempo de latencia en donde el virus no te expresa absolutamente ningún síntoma. Entonces, si tú eres una persona de riesgo por tener esas actividades, no estorba de repente hacer una revisión de la laringe. Hay un estudio que se llama laringoscopía, a través del cual puedes verificar la salud de las cuerdas vocales. Tenemos cuerdas vocales 4, 2 falsas, 2 verdaderas, que forman la caja de resonancia y que no necesariamente tienen que darte un síntoma para empezar a tener un padecimiento. Y para esto no hay edad, ¿no? O sea, Esto decir, no hay edad. ay, después, porque hay ciertas enfermedades que dicen, no, después de esta edad es cuando aquí es... Digamos que tradicionalmente es más común en la gente mayor, pero acá te decía, hay muchos jóvenes recientemente que por están- todo este cambio de hábitos, por que este está cambio de apareciendo. hábito que está apareciendo. Entonces lo estamos viendo en gente de 30 años, de 40 años, y lo veíamos habitualmente en gente arriba de 60, pero ya no es así, ¿eh? ¿El cáncer en la laringe es uno de los más comunes? No, no es de los más comunes. No está entre los primeros 10, digamos, que tenemos. Los más frecuentes, por lo menos aquí en nuestro país, Por ¿no? lo menos en nuestro país. Hay lugares en donde son más frecuentes, pero no es tampoco una situación extraordinariamente rara, para nada. O sea, uno en la práctica profesional cotidiana, pues vemos varios casos al año. No son aquellos tumores que ves allá cada avenida de Obispo, no, para nada, ¿eh? Las personas que sufren reflujo, que de repente pues sienten aquí en la garganta, ¿no? Pues ahora sí que los mismos jugos gástricos, ¿no? Y que en algunas ocasiones, si no es atendida, pues llega a quemar, ¿no? Eso también pudiera ser, vaya, partícipe para ahora sí que desenfrenar la enfermedad. Fíjate que no para la garganta, pero sí para el esófago, ¿sí? El reflujo gastroesofágico es vamos a decir que una incompetencia de la válvula, que tiene un sistema de coaptación, como todas las válvulas, una apertura y un cierre. Cuando hay esto, el jugo gástrico, el ácido clorhídrico del estómago, lo que hace es pasar a través de la válvula y tener un mecanismo antisentido. En vez de irte en el sentido de arriba para abajo, se viene de abajo para arriba. Entonces produce esa sensación y produce migración del tejido celular del estómago al esófago. Hay una condición conocida como esófago de Barrett, que se considera como una enfermedad precancerosa para el cáncer esofágico o el cáncer de la unión esófago-gástrica. La percepción acá arriba es muy obvia, es muy clara, pero no se asocia específicamente con problemas de laringe. Con la garganta. Y digo, y uno que no es, ¿cómo se dice? El experta, ¿no? El experto, pudiera pensar, ¿no? Que a lo mejor pudiera haber una conexión. Sí, claro. Sin embargo, no la hay. No en la este caso es básicamente ácido clorhídrico y jugos gástricos que no tienen un potencial cancerígeno a nivel de la laringe. ¿También pudiera venir de manera genética No, este cáncer? no. Este es uno de los cánceres donde la genética no tiene nada que ver. nada que ver. La genética, y eso es importante que también la gente lo tenga presente. Hay la transmisión genética de padres o de abuelos a hijos, y eso es una verdadera rareza en la oncología. Okay. Lo que más hereda es la predisposición a presentarlo. Y esa predisposición necesita que tú le adiciones o que tú le adereces todos esos elementos que te den el empujoncito para tenerlo. A eso se le llama epigenética. O sea, si yo tengo la predisposición genética a algo
pero modifico los factores de riesgo modificables como el tabaco, como todo este tipo de cosas que hemos hablado, es muy probable que nunca se exprese. Okay. En este caso, no. Esto está estrictamente relacionado a hábitos exteriores. Por ello es absolutamente modificable. Y que se puede prevenir. Y evidentemente prevenible. Wow, la verdad que, bueno, sabemos también que muchos tipos de cáncer hay unos que son más dolorosos que otros, ¿no? Que las personas sufren más. ¿Este tipo de cáncer es de los dolorosos, doctor? En inicio no. La mayoría de los cánceres en su inicio se dice que son asintomáticos, o sea, no te dicen absolutamente nada, y conforme van avanzando, sí lo van haciendo. Este tipo de cáncer en particular no es muy doloroso, salvo cuando llegas a extremos en donde hay, por ejemplo, apertura del cáncer a la piel, cuando tienes que utilizar medidas extremas, derivativas, sondas para alimentación, sondas para respiración. En ese caso sí se vuelve algo Yéndonos muy totalmente doloroso. a lo más crónico, ¿no? Y yéndote a la parte extrema de esto, ¿no? Que es lo que no quisiéramos ver, pero que por desgracia vemos con relativa frecuencia. Wow, pues bueno, muchísimas gracias, doctor, Al por contrario. estar aquí, darnos esta información tan valiosa. Esperamos que allá en casita, bueno, pues se hayan informado, hay que conocer, y bueno, qué mejor esta manera que vengan los especialistas aquí y nos den este tipo de información. Así que si tiene algún síntoma, algo que usted está percibiendo que no está bien, inmediatamente hay que irse a checar. Recuérdenos, doctor, ¿en dónde lo podemos encontrar? ¿Cómo no? La dirección donde está la asociación Proncavi AC es una asociación que se dedica a informar y a prevenir y a hacer diagnósticos precoces. Lo pueden encontrar a través de nuestra página oficial en Facebook como Proncavi AC Facebook o bien en el www.proncavi.ac. Perfecto. Y en el teléfono 687-4820. Perfecto, ahí está, tiene toda la información para que usted, bueno, si cree necesario, inmediatamente contacte a nuestro doctor de cabecera. Muchísimas gracias nuevamente. Es un placer. Y te esperamos aquí próximo. Nos veremos próximamente. Gracias.